Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Entramos en semana de Gran Premio de Miami y hay muchas cosas que comentaros. Las habrá durante toda la semana. Cuanto más nos vayamos acercando a los horarios al Gran Premio a Miami, habrá aún más noticias y os tenemos muchas cosas que comentaros hoy en el canal. Todo lo que os vamos a hablar va a estar detallado en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y dicho todo esto, lo primero por lo que tenemos que hablar, lo primero por lo que hablamos siempre en semana de Gran Premio es por los horarios. Nos olvidamos de los madrugones, se han quedado a un lado, únicamente queda un madrugón dentro de toda la temporada y va a ser a finales de año. En Las Vegas hemos olvidado ya esta gira asiática y los horarios de este fin de semana nos vienen bien a todo el mundo, por supuesto, porque al disputarse en América también, a todo el continente americano les viene bastante bien y os iremos diciendo vuestros horarios. Pero en España, horario peninsular, los horarios son los siguientes y el viernes damos comienzo con los primeros entrenamientos libres, primeros y únicos, que se disputan a las 6:30 de la tarde. La clasificación al sprint, recordar el cambio de formato que comenzamos con clasificación para la sprint el viernes, se disputa a las 10:30 de la noche. Ya la carrera al sprint pasa a ser la primera sesión del sábado, como todos sabemos, y se disputa a las 6 de la tarde. La clasificación grande y donde pueda haber un cambio en los setups de los monoplazas se disputa a las 10 de la noche del sábado y la carrera en solitario el domingo también se disputará a las 10 de la noche. Si sois de cualquier país de América, estos son vuestros horarios, os los dejo aquí un momento para que podáis echarle un vistazo y para que podáis hacer captura o podáis apuntaros vuestros horarios de cualquiera de los países de los que seáis. Nos viene muy bien a todos estos horarios, ya de por sí los libres que hay el viernes son a las 10:30 como muy pronto en México, en Argentina y Uruguay es a la 1:30, quiero decir que mejor por supuesto que los horarios que hemos estado teniendo. Nos olvidamos por completo ya de esos madrugones o trasnochar en muchos de los países de vosotros, así que nos viene bastante bien este horario que veremos en Miami. Ahora sí, ya habiendo contados esto para este fin de semana, vamos a pasar al siguiente de los temas y os queremos hablar acerca de Adrian Newey. Ya sabemos que la noticia de la pasada semana, y eso que se anunció incluso también un fichaje, un movimiento de pilotos, es que Adrian Newey se marcha, es que Adrian Newey se va de Red Bull. Todavía tenemos muy pocos detalles al respecto sobre esto, no sabemos cuándo, no sabemos a dónde, no sabemos si se va a algún otro equipo, no sabemos si cumplirá su contrato o no definitivamente, porque Red Bull lo único que ha dicho en estos últimos días es recordar el contrato que tienen, que les mantiene ligados hasta 2025, es decir, que quedaría todo este año y el siguiente. Veremos en ese sentido qué es lo que ocurre. Lo que sí que vamos sabiendo, según ciertas informaciones, son las exigencias de Adrian Newey para fichar por otro equipo. Unas exigencias que a mí, la verdad, me parecen extrañas, pero esto es lo que se está informando y esto es lo que información de Motorsport Italia. ¿Qué exigencias estaría poniendo? Ya sabemos que hay varias ofertas sobre la mesa para Adrian Newey, ahora os hablamos además acerca de las ofertas porque tenemos también una noticia que comentaros, pero a todos estos con los que sigue negociando, y recalco sigue negociando porque no ha firmado por ahora con nadie, aunque haya habido medios en los cuales han afirmado que sí que están negociando, podemos ver que no ha firmado, no está cerrado ya con otro equipo, porque según se ha informado también, en Miami hay una reunión programada con Mercedes, según han comentado algún otro medio, lo que nos deja ver que efectivamente todavía no ha firmado con ningún otro equipo. Entonces, cuando está negociando con los demás equipos, cuando está negociando para posiblemente unirse a dicho conjunto, la exigencia que estaría poniendo Adrian Newey es que no quiere volver a ser el director técnico, que a mí esto es lo que me parece muy extraño. Newey ya sabemos que es el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1. Hay gente que ha dicho, bueno, no es para mí el mejor ingeniero, pues el segundo, vale, si lo puedo comprar perfectamente que haya alguien mejor, pero si no es el primero, es el segundo. Eso está claro por parte de Adrian Newey, una carrera súper longeva y una carrera súper exitosa. Hay muy pocos coches que se pueden llegar a ver que hayan sido malos. Algún McLaren sí que es verdad que no fue exactamente lo mejor, pero bueno, ya sabemos que al final Adrian Newey ha sido uno de los ingenieros más exitosos
exitosos de toda la historia y el ingeniero posiblemente más reconocido en los últimos años seguro. Entonces, lo que se me hace extraño es si quiere continuar, no ser director técnico. Lo que informa Motorsport Italia es que solo aceptaría un puesto de consultor. Es decir, al final el objetivo con esto es estar menos encima de todo, estar menos en el día a día que ya en Red Bull había quedado un poco relegado en alguna que otra ocasión, porque ha ido creciendo mucho el equipo y han ido trayendo a gente que le ayudase y así de esta forma poder no estar al 100%, porque eso incluso se dijo hace no demasiado en Red Bull, que no estaba esto también un poco en Red Bull para intentar, en este sentido, pues no... que no parezca que la salida de Newey les va a fastidiar demasiado, pero sí que es lo que han dicho, que ya no estaba trabajando tampoco al 100%. Es el objetivo que tendría en su próximo equipo, pero a mí se me hace raro. ¿Por qué? Bueno, en la información de Motorsport Italia recoge también que si no consigue lo que quiere, no descarta retirarse. Y a mí esto sí lo veo lógico. Pensemos que Newey lleva muchísimos años en la categoría, desde los 90, desde antes incluso de los 90, y tiene ya 65 años. Y ya ha sido mundialmente reconocido. Yo creo que es una edad en la que definitivamente puedes pensar en retirarte en un retiro dorado, básicamente. Pero para no seguir al 100% tampoco lo llego a entender del todo. Y ser consultor, es que Newey al final lo que quiere es y diseñar lo que siempre ha querido, una de las exigencias que ponía en Red Bull para quedarse era hacer una hipercar, y lo hicieron, por culpa de él. Únicamente una hipercar que no tiene ningún objetivo, que no se está corriendo con él. Y lo hicieron únicamente por Newey. A mí se me haría muy extraño que continúe únicamente siendo consultor. Ahora bien, y aquí antes de hablaros acerca de las ofertas, si quiere ser consultor, ¿dónde cuadra perfectamente? En Ferrari. Porque esa figura de consultor ahora mismo tampoco existe demasiado y se está hablando mucho sobre todo de la oferta de Aston Martin y de Ferrari. Ahora os hablamos acerca de la de Aston Martin, pero Aston Martin sí tiene ese consultor, por así decirlo. Es que ya lo han fichado este año, que es Bob Bell, que si te viene Adrian Newey, quieres de puesto, Bob Bell, mira, te buscamos otro, pero viene Newey. Pero habiendo recientemente fichado a justo una persona para ese puesto, al final cuadra mejor en un Ferrari, que no existe nadie en ese puesto. Aún así, vale, estas son las exigencias que está poniendo Adrian Newey según se está informando. Uno de los equipos, como os estamos diciendo, o el equipo del que más se está hablando que podría llegar a recalar, aparte de Ferrari, que en Italia lo están dando también mucha información sobre esto, es Aston Martin. Y especialmente el medio que más ha insistido en Aston Martin, aparte de informaciones o simplemente suposiciones, es Motorsport Italia, que son quienes han tenido esta información de la oferta que le hizo a el Lawrence Stroll a Adrian Newey a principios de temporada. Recordáis que ya os lo estuvimos contando aquí y claro, ahora, sabiéndose que Adrian Newey se marcha del equipo Red Bull, crece el interés por parte de Aston Martin para conseguir hacerse con su fichaje. Que ahora os comento algunas dudas que también me habéis dejado en los comentarios. Por cierto, un Adrian Newey que se le ha visto esta semana conduciendo su Aston Martin Valkyria, que sabéis que es un coche que diseñó Adrian Newey cuando Aston Martin patrocinaba a Red Bull, lo diseñaron junto a él y se le ha visto conduciendo y ya ha habido mucha gente, por supuesto, pues creando memes, creando tweets y cosas por el estilo de Newey con un Aston Martin, ahora que se está hablando de su futuro. Pero ahora, volviendo hacia la actualidad, la oferta que le habría hecho Aston Martin, tenemos algunos detalles más, han salido algunos detalles más sobre esta. Recordáis que os contamos que era una oferta de 100 millones según se estaba hablando, y yo ya os contaba que no podía ser así. Porque no le vas a ofrecer 100 millones por año a una persona cuando el tope financiero son 150, que Newey no se recoge en el límite presupuestario, los tres ingenieros mejor pagados no están ahí, pero no vas a pagarle a un ingeniero 2/3 del presupuesto para desarrollar el coche, solo a un ingeniero, aunque puedas gastarte luego los 150 millones en el coche, pero no tiene mucho sentido. En un piloto tampoco, aunque en un piloto lo estamos viendo, sobre todo con el caso de Hamilton, pero bueno, no tiene mucho sentido dicha oferta, ya es lo que os estuvimos contando, menos
aún, si al final, según había ciertas informaciones que indicaban esto, para el reglamento de 2026, el reglamento financiero, se va a excluir la norma de los 3 mejores pagados, no incluyen, es decir, todos los ingenieros incluirían en el límite presupuestario, entonces esos 100 millones se te come 2/3 del límite que tienes para gastarte, no hubiera tenido sentido. La información que hay, y esto cuadra mucho más, es que la oferta que le está haciendo Aston Martin es de 100 millones por 4 temporadas. Esto nos había comentado, ahora sí que tenemos esta información y tiene más sentido. No dejan de ser 25 millones de dólares por año. ¿Es un salario elevado? Sí. ¿Es el mejor pagado de toda la Fórmula 1 de todos los ingenieros? Sí, ya lo es Adrian Newey de por sí, pero por supuesto aumentas el salario que hoy en día tiene Red Bull, pero es un salario asequible, incluso si te lo acaban metiendo en el reglamento financiero. No llega ni a ser 1/3 del límite presupuestario que tienes, que sería bastante aún así, pero desde luego que es algo aceptable. Sería 1/6 únicamente del presupuesto que tendrías para acabar gastándote. Ahora bien, claro, estos 4 años es un contrato a largo plazo, porque pensemos que además Newey no empieza a trabajar mañana con Aston Martin. Ya os hemos contado esto, veremos si cumple o no finalmente su contrato, pero si cumple su contrato en su totalidad con Red Bull, no empieza a trabajar en Aston Martin hasta 2027. Esto es porque tiene contrato hasta 2025, sería acabar ese año, 12 meses de gardening, que seguramente es lo que le ponga Red Bull, y ya empezar a trabajar en 2027. Por ese motivo, hasta 2027 y luego 4 años más de contrato, lo que se cree es que quizá podría ser un contrato extremadamente largo y que eso podría llevar a rechazarlo, según se está hablando por parte de Aston Martin. Ahora en Motorsport Italia lo ponen como una de las opciones más favoritas, si no la opción más favorita, porque el reto de llevar textualmente a la prestigiosa marca británica a la victoria sería muy ilusionante para él. Eso es lo que se está informando desde su entorno, que el hecho de llevar a Aston Martin a lo más alto, un equipo que está ahora mismo en crecimiento, sería pues como cuando llevó a Red Bull a lo más alto, es decir, sería algo muy ilusionante y algo que desde luego pondría muy en valor nuevamente a su trayectoria completa. Una de las cosas que os quería hablar, una de las cosas que os quería comentar, ya hemos visto esa exigencia, ¿no?, de Newey, que quiere ser consultor, y a mí por eso no me cuadra demasiado en Aston Martin, porque tienen recientemente fichado Bob Bell, pero vamos, a Bob Bell sé que moverlo a otro puesto, porque viene Newey, lo hace Lawrence Stroll con los ojos cerrados. Aquí también está el punto, si al final sí ficha como director técnico o no. Hay una persona que me puso, entonces, ¿para qué has fichado a los segundos de Newey, que es lo que ha hecho Aston Martin? Porque no podías fichar a Newey para al final acabar fichando a Newey. Eso es lo que se hizo al final con Dan Fallows. No podías fichar a Newey, no salía Adrian Newey del equipo Red Bull. En lugar de Adrian Newey fichas a Dan Fallows. Dan Fallows, que era la mano derecha de Adrian Newey, era el segundo en Red Bull, lo conviertes en tu primero, intentando construir ahora mismo el equipo sobre él, por supuesto. Sí, eso es lo que ha hecho Aston Martin, pero es que si viene Adrian Newey, mira, Dan Fallows, o vuelves a ser su segundo o veremos qué hacemos contigo, pero es que viene Adrian Newey, es que fichamos a Dan Fallows porque no podíamos fichar a Adrian Newey. Dan Fallows es una persona que, oye, está llamada a ser también, parece ser, que luego veremos lo que se convierte, pero parece ser uno de los mejores aerodinamicistas. Es más, la parte aerodinámica la controlaba muy bien Dan Fallows, y era el máximo responsable aerodinámico, incluso estando Adrian Newey dentro de Red Bull. Pero Newey, en pautas generales, siempre ha sido mejor, siempre ha sido el mejor diseñador al final de monoplazas que ha habido en la parrilla en estos últimos años, era el que estaba por encima de él en Red Bull, y si puedes hacerte con sus servicios, es lo que digo, lo mismo que incluso si quiere el puesto de Bob Bell. Si quiere el puesto de Dan Fallows, si quiere el puesto de director técnico, Dan Fallows, o te haces el segundo o veremos qué pasa. Pero viene Adrian Newey, es que no queda otra. Es que has estado fichando a mucha gente que en alguna ocasión ha sido el segundo de Newey porque no podías fichar a Newey. Pero si puedes fichar ahora a Newey, no lo vas a fichar porque has fichado a estos. Yo creo que desde luego ese no sería al final el problema para Aston Martin. Para Dan Fallows desde luego que le generaría un problema. Se marchó por no ser más ese segundo de Adrian Newey para acabar siendo el segundo otra vez aquí. Pues sí, pero yo creo que es algo que Aston Martin tendría que, si tiene de verdad la opción de fichar a Adrian Newey y quiere,
desde luego que hay que ficharlo. Si quiere como consultor es aún más fácil, porque obviamente así no mueves tampoco a Dan Fallows y le tienes ahí de esta manera de consultor. Pero bueno, ese es otro tema que veremos cómo se desarrolla. Y hablando también acerca de movimientos, tenemos que hablar acerca de Carlos Sainz, quien ya sabemos que se está hablando mucho acerca de su futuro, porque además el tiempo pasa, está por acabar abril, estamos a 29, está por acabar este mes, queda únicamente hoy y mañana, y acabaría, teóricamente, el ultimátum que le dieron. Ya os hemos esto por parte de Audi. Ya os hemos contado que por parte de Audi le han ampliado ese ultimátum hasta mitades de mayo. Pero cuidado, a mitad de mayo empezarán a negociar con otros pilotos. No es que si al final acepta más tarde no pueda acabar recalando. Eso según se está informando. Hasta mediados de mayo Audi ni siquiera va a negociar. Pero bueno, sabemos esto por parte de Carlos Sainz. Carlos Sainz todavía sigue buscando, sigue mirando otras opciones y ha hablado Carlos Oñoro. ¿Quién es Carlos Oñoro? Quizá muchos de vosotros os estáis preguntando. Es el manager y primo de Carlos Sainz. Es una persona que habréis visto seguro porque sale en muchas ocasiones en las retransmisiones, en el box de Carlos Sainz, por supuesto, y además se dan un aire, al final se nota que también son familia. Y ha estado hablando en el podcast de F1 Nation, donde ha hablado acerca del futuro y los movimientos que están ocurriendo, y ha confirmado que ahora mismo tiene varias ofertas y que dentro de muy poco, según está informando, deberíamos de tener novedades. ¿Esto por qué lo puede saber Carlos Oñoro también? Pues al final, si tú estás negociando con Red Bull, tú sabes también si no te van a fichar a ti porque ya te dicen seguro que no, ya tenemos a otro piloto. Sabes que es que han renovado ya a Checo y por eso a lo mejor lo puede llegar a decir, puede fallar. Pero lo que comenta es eso, que en las próximas semanas, después de ya el anuncio la semana pasada de Hülkenberg por Audi, tendremos nuevas novedades. Tiene unas cuantas ofertas, unas cuantas. Digamos que es un periodo interesante en este momento. El mercado de pilotos ha estado por todas partes últimamente y creo que veremos algo de movimiento en las próximas semanas. No obstante, de momento los malabarismos siguen. Ahí vemos que por su parte esos malabarismos continúan, según está diciendo, porque le preguntan sobre si estas novedades que veremos en las próximas semanas será por su parte, será por la parte de Carlos Sainz o será por otros pilotos. Y lo que ha dicho por lo menos esta semana, no va a haber noticia sobre Carlos Sainz según sus palabras. No. Puedes dormir tranquilo entre China y Miami. No te preocupes. No habrá grandes noticias, al menos viniendo de nosotros. Eso seguro que no. Seguimos jugando, así que ya veremos. Tiene esas ofertas, ya os las hemos contado. Hay algunas que deportivamente es mejor que otra, pero económicamente es peor que la otra. Hay alguna que al final por duración, por proyecto, por confianza en sobre ti es mejor, que en este sentido ya os sabéis que es Audi, que ya os lo hemos comentado. Veremos qué es lo que acaba finalmente decidiendo y qué opciones tiene realmente, porque una cosa es también negociar con Red Bull y otra cosa es que de verdad quizá tengas esa oferta, quizá estás negociando, Red Bull también está negociando contigo, pero ellos tienen claro que va a seguir Checo y negocian contigo para tantear la posibilidad, por si acaso al final no renuevan a Checo, pero no tienes esa opción de verdad. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre. Ahora bien, Carlos Sainz también ha estado este fin de semana en Jerez, en el Gran Premio de España de MotoGP, y ha dicho algo también bastante interesante. Le entrevistaron en Sky Sports Italia y comentó algo acerca de su momento actual, diciendo que está en una especie de montaña rusa. ¿Por qué está en una montaña rusa? Que esto es una expresión que ya había usado anteriormente también Carlos Sainz. Pues porque deportivamente sigue muy arriba, pero en el factor de tener un contrato está muy abajo porque por ahora no tiene contrato y vuelve a contar, esto es algo que os dijimos ya aquí en el canal, que es que quería quedarse en Ferrari. La vida es como una montaña rusa. En este momento estoy arriba desde el punto de vista deportivo, pero un poco abajo porque quería quedarme en Ferrari. Para el futuro tengo que ver todas las ofertas. En mi cabeza aún no he decidido dónde ir. Nos confirma esto último de que no tiene todavía decidido eso, pero sobre el querer quedarse en Ferrari, esto ya es lo que os comentaba en su día, que es que al final Carlos se quería quedar en Ferrari. Así os lo estuve diciendo durante todo el parón invernal. ¿Por qué? Pues porque ya se hablaba de esa oferta de Audi incluso, y el hecho de se estaba retrasando mucho las negociaciones con Ferrari, todavía no se sabía ni siquiera que estaban realmente negociando con Hamilton, pero yo ya os decía que es que al final Carlos quería quedarse en Ferrari y mientras hubiera oferta Carlos se iba a quedar en Ferrari y Carlos se hubiera quedado en Ferrari si hubiera habido la oferta.
pero al final no la acabó habiendo. Es algo que ha pasado, es algo que no te queda otra, es algo que Carlos incluso ha comentado que estaría dispuesto en el futuro a acabar regresando, pero es algo que os quería traer, por supuesto, en este periodo ahora mismo en el que sigue buscando ese equipo y al final él mismo lo dice públicamente de que él se quería quedar en Ferrari. Más allá de ahí, rápido, dos cosas muy breves que os tenemos que comentar. La primera de ellas es que queremos enseñar esta fotografía que le ha pasado a Lando Norris. Peligra su participación en el Gran Premio de Miami. Bueno, deciros que no peligra su participación, que ha habido mucha gente con esta broma o con esto, bueno, con este comentario en redes sociales, aunque fuera, como digo, en tono irónico, porque se sabe perfectamente que no peligra la participación de Norris. Esto le ha pasado de fiesta en Ámsterdam, que ha estado este fin de semana, ha habido incluso algún vídeo y demás, y ha debido de tener un golpe, pues que un golpe bastante fuerte, la verdad, para acabar con la cara totalmente vendada, con sangre de alguna parte. No ha habido fracturas según se ha estado comentando, pero que os la quería traer por los comentarios que ha habido en redes sociales y porque desde luego es una imagen curiosa, pero va a estar sin lugar a dudas en el Gran Premio de Miami. Y lo último que queremos comentaros, os hemos hablado de MotoGP, que ha estado Carlos Sainz en el Gran Premio de España. Esta semana se ha disputado el Gran Premio de España en el circuito de Jerez. Por cierto, carrerón, y ya os vuelvo a decir yo aquí, alguna vez os lo he preguntado, si queréis aunque sea algún vídeo de resumen de las carreras, o si queréis también, yo también algo que se me ha ocurrido es quizá ver las carreras juntos en directo y demás. Bueno, no sé, si queréis algo de ese estilo, me lo podéis dejar en comentarios. Pero ha sido un carrerón lo que hemos visto en Jerez. Y ya en redes sociales ha vuelto a salir este debate que en muchas ocasiones está saliendo, pero con la buena temporada que estamos teniendo en MotoGP este año, con Marc Márquez, que parece que está pudiendo competir otra vez gracias a tener ahora mismo la Ducati, aunque sea la de 2023 y demás. Estamos viendo un espectáculo muy grande, Pedro Acosta, y también unas carreras bastante interesantes este año, mucho mejor seguramente las que estamos viendo por ahora que las que hubo el año pasado, que el año pasado hubo muy buenas carreras, pero es que las que hemos visto este año, la de Austin fue una locura también, y este Gran Premio en Jerez se puso el broche de oro por una batalla a dos pilotos, Marc Márquez y Pecco Bagnaia, hasta la última vuelta, mejor dicho, hasta la última curva, impresionante, adelantándose entre ambos y demás. Nos faltó ahí solo Jorge Martín, que por desgracia se cayó. Si hubiera estado, que tenía bastante ritmo, ya hubiera sido una locura. Pero después de esto ha habido mucha gente con esta pregunta, mejor dicho, con este debate de las motos son mejores porque hay más adelantamientos, o hay mucha gente diciendo esto, y sobre todo la pregunta de cuánto tiempo llevamos en Fórmula 1 sin ver un espectáculo como el de MotoGP. Esto lo he visto yo en muchas redes sociales este fin de semana, y la respuesta a esa pregunta es muy clara y es muy rápida. Nunca hemos visto en Fórmula 1 un espectáculo como el que vimos en Jerez, similar en Fórmula 1 como el que vimos en Jerez en MotoGP. Pero en MotoGP nunca han visto un espectáculo como el que vemos en Fórmula 1. ¿Por qué? Porque son dos deportes diferentes. Uno es automovilismo y otro es motociclismo. Son dos deportes de motor, pero es que es lo único en lo que se parecen, en que llevan motor y llevan ruedas. En MotoGP la mitad. Además, es que lo puse ayer en redes sociales. Hacer esa comparativa es como comparar fútbol con baloncesto. ¿Lo puedes comparar? Tú puedes comparar qué te gusta más. Eso sí, y motos con Fórmula 1, con MotoGP con Fórmula 1 lo puedes hacer de esa forma. ¿Qué te gusta más? Y si solo quieres ver una, solo ves una. Ahora bien, baloncesto y fútbol, ¿puedes decir que el baloncesto es mejor porque se anotan más canastas que goles se marcan? No, porque no es lo mismo. Pues es lo mismo con motos y con Fórmula 1. Yo entiendo que al final se pueda parecer que son similares, pero es que es muy diferente entre la aerodinámica, entre el carenado de las motos o el chasis de los pilotos, entre yo qué sé, el espacio que ocupan. Es que al final MotoGP tiene más posibilidades de que haya ese espectáculo, y siempre lo ha habido, y llevábamos muchos años también con un espectáculo cada vez yendo a más reducido. Este año está siendo espectacular, pero yendo a más reducido por el aumento de aerodinámica. Pero es que en la Fórmula 1, con lo grande que son los coches, con la aerodinámica que tienen, es imposible hacerse así. Y yo lo único que os diría es, MotoGP aporta un espectáculo mayor generalmente, o por lo menos desde mis perspectivas, repito, aporta un espectáculo mayor carrera a carrera, pero Fórmula 1, la carrera que se vuelve loca, es aún mayor el espectáculo que puede llegar a aportar. Llevamos mucho tiempo en Fórmula 1 sin tener un espectáculo espectacular.
pero no puedes hacer esa comparativa porque es que en MotoGP se van a adelantar más, ¿no? Es que ¿cuánto tiempo llevamos sin ver tantos adelantamientos como en MotoGP o sin ver una carrera en la que acaben en paralelo? Carreras que acaben en paralelo en Fórmula 1 se pueden contar con el dedo de la mano, porque es que no hay tantas, porque es que es muy difícil acabar en paralelo en Fórmula 1. Es impresionante acabar peleándose hasta la última vuelta. Llevamos mucho tiempo incluso sin esa pelea hasta la última vuelta en Fórmula 1, pero lo que vimos en MotoGP no se puede ver en Fórmula 1 y viceversa. Y a mí esa comparativa, la verdad que repito, ¿te puede gustar más una u otra? Perfecto, sin problema. Puedes creer que debe la Fórmula 1 de aprender cosas de MotoGP, al igual que viceversa, por supuesto, pero son dos deportes completamente diferentes. Como la Fórmula 1 puede aprender del fútbol, es decir, exactamente lo mismo. Y sí, hay cosas que podrán aprender, pero hay cosas que no se puede hacer esa comparativa y simplemente yo quería dejaros esta opinión de ayer que hubo muchos comentarios sobre esto en redes sociales. Por cierto, y también gente que me imagino que sabe muy poco de MotoGP. Bueno, muy poco de MotoGP e incluso muy poco de Fórmula 1. Ayer, hablando acerca de, está muy bien, pero espérate a ver que Liberty venga y haga un reglamento que sea nefasto y que el primero quede a 20 segundos del segundo. A ver, Liberty no hace los reglamentos. Lo hace la FIM y lo hace la FIA. Esas culpas a la FIA, no es culpa de Liberty, que es que como sabemos que ahora acaban de comprar los derechos de Dorna y demás, pues que van a tener el mismo dueño. Ha habido mucha gente hablando sobre esto. Liberty no hace ese... Liberty se encarga de venderlo comercialmente, que en Fórmula 1 podrían promover mayor igualdad. A la FIA, sí, quizás es lo que deberían de hacer, pero no hacen ellos el reglamento de Fórmula 1, por lo menos por ahora, desde luego, y tampoco lo van a hacer en MotoGP. Entonces, ese comentario que yo vi en algunas personas ayer en redes sociales me parece... Pero si lo haces solo sabiendo de Fórmula 1, es que no sabes tampoco demasiado. No tiene ningún problema, pero no sabes demasiado porque es que los reglamentos lo hace la FIA. Entonces... no tiene mucho sentido ese comentario tampoco y os lo quería comentar también aquí. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de bastantes, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que vamos a seguir realizando hasta llegar a Miami, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.